Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos veas o nos escuches. Bienvenido una vez más, bienvenida una vez más a estas cápsulas de Radio Nativa Comunitaria, transmitiendo desde la Radio Nativa Comunitaria. Y estas cápsulas, obvio, son relacionadas con la salud mental, que como te decía, tienen que ver con muchos aspectos, lo emocional, lo físico, incluso lo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, venía platicando contigo las etapas del duelo, lo que pasamos cuando estamos en duelo pues bueno, la idea de estas cápsulas es que pues tengas un poco de orientación, que sepas lo que pasa en ti y lo que puede estar pasando con la otra persona cuando pierdo a alguien, cuando pierdo algo y pues más en estas fechas, más bien en estas épocas que hemos tenido de pandemia y que hemos perdido a muchísima gente. Entonces, con esto, como te digo, quiero que puedas ayudarte de alguna manera. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en escribir. Te voy a dejar mi correo para que puedas escribirme en la plataforma de Radio Nativa Comunitaria, también puedes hacerlo. Y pues bueno, hoy quiero hablarte un poco para ir aterrizando todo esto. Te decía que pasamos por etapas, por sentimientos, por estos sentimientos que son la negación, la negociación, ¿no? A veces le digo a Dios o a quien en quien yo crea que voy a hacer y aportarme bien o voy a hacer o voy a dejar de tomar o voy a dejar de hacer cualquier cosa o hacer cosas que no he hecho con tal de que esta persona que amo o con tal de que esto no suceda. Entonces a veces estoy en estas etapas de negociar, de rechazo, de enojo, de ira, de frustración, de culpa. O sea, paso por muchas etapas que son normales en estas situaciones cuando pierdo a alguien y que también van aunada, como te decía en la cápsula pasada, también van pegadas con sensaciones físicas, ¿no? Con el desgano, con la falta de energía, con la falta de atención, con la falta de hambre, con la, no sé, que no quiero estar solo, que quiero estar sola. Pasan muchas cosas emocionales, sentimentales y físicas con esta pérdida que estoy enfrentando. Y los primeros meses, pues son casi siempre los más fuertes porque puedo subir y bajar en estas etapas, puedo estar más fija o fijo en una, puedo pasar de una a otra. Todo es dependiendo la persona. Recuerda que ninguno de nosotros somos iguales, entonces nada de esto se va a presentar igual en todos. Aprende cómo es tu proceso cuando pierdes algo, qué te pasa, porque también incluso los procesos de pérdida no son los mismos en nosotros mismos, no son los mismos en nosotros mismos. Entonces, pues puede variar, como te decía en las cápsulas anteriores, depende lo que significaba esa persona para mí, lo valiosa que era para mí esa persona o esa cosa, lo que es el valor que yo le ponía a esa persona, pues eso de ahí va a depender cómo yo voy a pasar por este proceso. Y no quiere decir que porque yo quería mucho a esa persona me va a doler muchísimo, a lo mejor sí, a lo mejor lo voy a asumir y a asimilar de otra manera y puedo pasarlo más rápido, quizás no. Entonces es importante que te revises, que veas qué ha pasado con esta pérdida, si has estado más triste, si has estado más desganado, más desganada, qué necesitas en este proceso. Entonces, cuando, cuando pasamos por esto, eh,
llega un momento cuando pasamos por estas etapas, al cabo de algunos meses, personas, incluso el primer año en algunas otras personas, o el año y medio, empiezo a tener otras sensaciones, empiezo en otra etapa, que sería la etapa de a lo mejor de la resignación, ¿no? Para empezar, porque la culminación de estas etapas sería llegar a la aceptación, ¿no? Es muy diferente la resignación a la aceptación, ¿no? Entonces, puedo primero pasar por esta etapa de la resignación y decir, bueno, pues ya que no me queda de otra, ¿no? Pero no tan en paz ni tan tranquilo, tan tranquila, sino pues como, pues ya está, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? O muy desganados o muy deprimidos. Y quizás esta sea una etapa, la resignación, pero podemos pasar a otras etapas en donde puedo ver qué aprendí de esto, qué aprendí de esta persona, qué me dejó, qué me enseñó esta persona. ¿Cómo puedo recordar hoy? He tenido algunos pacientes, y si no es que la gran mayoría, que en las primeras etapas de su pérdida recuerdan mucho los eventos que llevaron a esta pérdida, como por ejemplo, no sé, las últimas etapas de la enfermedad o cuando les dijeron la noticia o cuando estaban con esa persona y que la veían agonizar o que estaban con ella y no pudieron hacer nada. O sea, muchas de las personas recuerdan esta última etapa que vivieron con estas personas o de estas situaciones y por lo regular siempre es una etapa dolorosa, ¿no? De ver a su ser querido sufriendo o que ya no lo vieron, no sé, alrededor de estas etapas, pues nos pasan muchas cosas y por lo regular nos fijamos y nuestra atención está en esos últimos momentos, en esas últimas situaciones que pasaron. Entonces, es importante, mm, pues sí, recordar, porque a veces no puedo quitarme tan fácil estos pensamientos, pero conforme va pasando el tiempo, creo que es importante elegir. ¿Qué quiero elegir? Pensar en estos últimos momentos o pensar en toda una vida que tuve o lo poco o lo mucho que tuve con esta persona. Y entonces aquí es cuando empieza el ser humano a querer estar mejor, a querer salir de este proceso en el que pues me he estado deprimiendo, he estado triste, enojado. Siempre el ser humano tiende al bienestar, al al estar mejor conmigo y con los demás. Entonces, en estas etapas de, como te digo, quizás de la resignación, de el aprendizaje, ¿qué aprendí? ¿Qué me enseña esta experiencia que viví y que al final no puedo evitarla? ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué me puede enseñar toda esta situación, todo este proceso? Y que tengo la capacidad de elegir con qué me quiero quedar, con esta última etapa o con lo doloroso y o aprender de lo doloroso y ver qué hice mal, qué no hice o qué sí hice, aprender y aceptarlo y o quedarme con lo bueno que aprendí, que me dejó, que también me ayuda a darme cuenta qué hice o qué no hice. Entonces, date cuenta en dónde estás. Yo te preguntaría, ¿cómo te sientes hoy? ¿A quién has perdido? ¿Qué has perdido? ¿Cuánto tiempo llevas en esta situación, en esta pérdida? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo te has sentido en esta pérdida? Y, y si ha cambiado o no a partir de esa pérdida. Revísate
cuestiónate, quizás si no es contigo, puede ser con alguna otra persona, pregunta, es bueno hacer estas autorreflexiones para ver si necesito ayuda o no, si necesito un apoyo o no, o si voy por buen camino y que esto que estoy pasando pues es algo normal y va a pasar en algún momento. Todo va a estar bien. eh, yo te puedo decir que todo está bien, que has salido de estos problemas de una u otra manera y que solamente es cuestión de hacer un poco, más bien de hacer un alto, parar, preguntarme cómo estoy con esto hoy, cómo me siento y si necesito ayuda o no. Pues bueno, seguimos con estas pláticas. Espero que estés muy bien, que tengas muy buena semana y estamos en contacto. Bonita tarde.